Hola, buenas tardes, soy Paola Vanessa Jardón Lugo y para esta ocasión vamos a exponer la unidad 2 de la materia de Derecho Electoral de la Universidad IBEM. Eh, por primera parte de esta unidad es necesario comprender un par de conceptos que son necesarios para la materia. El primero es la elección. De manera genérica nosotros podemos entender como elección a algo que los humanos tendemos a decidir, ya sea elegir amistades, elegir algún sabor de bebida en específico diferente. En el caso de la materia electoral nos referimos al proceso que se lleva a cabo de manera periódica en nuestro país para poder obtener a los representantes del Estado mexicano. En este caso, de manera periódica se hace en el Poder Ejecutivo, lo vemos reflejado con el presidente que se escoge o se hace una elección, un proceso de elección cada 6 años para gobernadores de igual manera cada 6 años en los estados. En los municipios se hace cada 3 años para los presidentes municipales. Para las cámaras se hace la de diputados de igual manera cada 6 años, senadores igual cada 6 años y para diputados locales de igual manera cada 6 años. Si bien el proceso de elección es importante, es más aún importante quién promueve esa elección, quién realiza esa elección y somos los electores. Entonces, los electores se definen como las personas inscritas dentro del censo electoral, en este caso dentro del padrón electoral que se encuentra dentro del Instituto Nacional Electoral. Para ser electores, para poder ser personas que tengamos el poder de decisión, tenemos que ser mayores de edad y no haber sido encarcelados o privados de nuestra libertad, que eso frenaría nuestro derecho al sufragio. Tenemos que tener 18 años cumplidos y todo lo referente al artículo 35 constitucional y 36 constitucional respectivamente, donde aplica los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos para poder acceder al voto. Ahora bien, como les decía, para poder realizar un proceso de elección en nuestro país es necesario que no tan solo existan el pueblo que va a elegir, sino hay una serie de órganos que se encuentran detrás de ese proceso antes, durante y después de la elección para proteger los derechos político-electorales de cada uno de nosotros. El primero de estos órganos es la FEPADE, que en sus siglas o su nombre es la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Esta es una fiscalía en materia penal electoral. Es una materia, es un organismo federal, es decir, tiene una jurisdicción en todo el país y tiene la responsabilidad y la tarea de resolver las controversias en materia penal electoral de todo el país, ya sea de las OPLES, que son conocidas como los órganos electorales de cada uno de los estados, como el del INE, que es el órgano nacional para la organización de las elecciones. El segundo órgano encargado o el segundo órgano involucrado dentro del proceso electoral tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien la Suprema es un órgano también meramente federal que se encuentra dentro del Poder Judicial del, de la Federación, es un órgano que al tener una jerarquía tan alta tiene la posibilidad de adjudicarse o de tener conocimiento de los temas que sucedan dentro de las elecciones. Si hay alguna situación que el tribunal especializado en la materia no pudiera resolver, es entonces cuando la Suprema Corte toma ese caso en específico y lo lleva a sala, donde donde el magistrado en su pleno lo resolverá y dará una solución y esta solución pues tendrá
un orden nacional, por así decirlo, un orden federal podrá ser aplicado en cada una de las entidades federativas para conveniencia de, le digo, les vuelvo a repetir, de la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. El segundo, el tercer órgano que podemos encontrar es el Tribunal Especializado, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un tribunal especializado para dirimir controversias o litis surgidas dentro de los procesos electorales. Si bien, como les decía anteriormente, los procesos electorales no se llevan solamente cuando es una jornada electoral, cuando nosotros vamos y emitimos nuestro voto, sino antes de que suceda eso, ha habido un proceso para que se lleve a cabo un registro de candidatos, un registro de partidos, se revisen estatutos, se revisen muchas normas para que se llegue a lo que es la jornada electoral. Pero también después de la jornada electoral surgen controversias dentro de los partidos políticos, dentro de ciudadanos con partidos políticos, compra de votos, corrupción dentro del proceso electoral, que es necesario que el tribunal resuelva estas litis o estas controversias para llegar a una solución pacífica entre los ciudadanos. Este es un órgano jurisdiccional al igual que lo fue la Suprema Corte. Ahora bien, el cuarto órgano es el INE, Instituto Nacional Electoral. Recordemos que este instituto tuvo una reforma para el 2014 donde sus atribuciones fueron aún mayores de las que ya tenía el INE, y este es un órgano constitucional encargado de administrar los procesos electorales. Es por eso que es un órgano administrativo, tiene una función administrativa y tiene como mayor función o tarea principal la organización de estos procesos, de estas jornadas electorales que se llevan de manera periódica. El INE también tiene como tarea principal pues el cuidar los derechos políticos electorales, el tener un padrón electoral de cada uno de los ciudadanos, el expedir credenciales de elector, que son nuestra forma de identificación y nuestra forma de acceder al voto, entre otras situaciones. La siguiente es el Tribunal Local, el Tribunal del Estado de México, que es un órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado de México, que tiene la misma tarea que el órgano federal, pero nada más en su jurisdicción solamente es en el Estado de México, solamente controversias que surjan de los procesos organizados por el IEM. Ahora bien, el IEM, órgano electoral que organiza de manera local en el estado y en los municipios las elecciones correspondientes. Lo mismo que hace el INE, solamente que el IEM se debe a lo que el INE diga, siendo esta también un órgano administrativo. El IEM puede organizar las elecciones de gobernador, diputado local y presidentes municipales en el estado, pero siempre debiéndose a lo que el INE diga. Sí es un órgano autónomo, pero debiéndose a lo que el INE, después de la reforma del 2014, diga. Ahora bien, otra parte importante de las elecciones o de los procesos de elección son los partidos políticos, que son estas asociaciones públicas que tienen un interés político y que tienen una ideología en común con la población que representan. Ellos tienen la posibilidad ellos son los representantes que suben a los candidatos para con las elecciones. Ellos son los representantes de estos candidatos. Un candidato se embiste bajo la vestidura de estos partidos políticos para poder acceder a la elección de un cargo político. Hay una diferencia entre los partidos nacionales y los partidos locales. La primera es que los partidos nacionales son menos y los partidos nacionales son PAN, PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Verde y Morena. Cada uno de estos partidos cuenta con un registro debidamente en el INE
el cual les otorga este registro y que este registro se tiene que mantener para que ellos puedan seguir contendiendo dentro de las elecciones. Cuando un partido pierde el registro, pierde también la posibilidad de entrar a la contienda de las elecciones. Sin embargo, dentro de los partidos locales vemos que hay más número de partidos, donde ahora se tiene como agregado de más al partido Nueva Alianza, que en materia federal perdió el registro debido a los pocos votos que tuvo durante la elección de 2018. Sin embargo, pues la mayoría de los partidos, como podemos ver, siguen presentes compitiendo en las elecciones locales. Ahora, el sufragio. ¿Qué es el sufragio? El sufragio podemos ver que es la forma, es la medida, es el sistema, el mecanismo que tenemos nosotros para poder emitir nuestro voto, para poder tomar la decisión nosotros en las elecciones. ¿Qué efectos tiene el sufragio? El sufragio tiene el efecto de representación. Esto es de que nosotros tenemos a un representante de nuestras necesidades en el Estado. Obtenemos un gobierno, un líder dentro del Estado y tenemos legitimación en los procesos que llevan a cabo cada uno de nuestros gobernantes. Se encuentran fundamentados en el artículo 35, 36 y 116 de la Constitución y en el en el artículo 1, párrafo cuarto y artículo 7 de la Ley JIPE, que es la Ley de Procesos Electorales a nivel federal. La dualidad es que existen derechos y obligaciones en este sufragio. Tenemos el derecho a votar y a que seamos votados, pero también tenemos la obligación de realizar ese sufragio. Ahora bien, hay que entender la diferencia que existe entre sufragio y voto. El voto es la facultad que tenemos nosotros, el poder que tenemos nosotros de votar. Y el voto es esa manifestación de esa facultad que tenemos nosotros al emitir una decisión en una boleta electoral, que es la forma en que nosotros decidimos a quién vamos a elegir. El voto, como todo momento en la historia o en toda situación en el proceso electoral, ha tenido una evolución. Ahora bien, lo pondremos de esta manera, lo vamos a dividir en 3 etapas. En la antigua Roma, en la Edad Media y en la Edad Moderna. En la antigua Roma, es necesario entender que en la antigua Roma tenían un sistema muy estricto, pero también muy avanzado para su época, para poder gobernar a una nación tan grande, con el poderío tan grande que tenía Roma. Como bien vemos en la imagen, los patricios y los plebeyos eran los únicos que podían acceder a esta decisión del voto, cuando la Roma era una república. Los esclavos, al tener esa calidad, no podían acceder a este derecho. Simplemente se debían a lo que sus amos, siendo los patricios y los plebeyos, podían acceder. En la Edad Media, pues se suspende esta situación de voto, se suspende esta situación de república y quien tiene el máximo poder es esta figura del rey o monarca, que era elegido por la Iglesia bajo la decisión o potestad que Dios tenía sobre estos. La Iglesia era quien decidía que Dios había dicho que la corona iba a ser para una familia o para un hombre en sí. La Edad Media duró casi 3 siglos, por la que muchas de los antiguos gobiernos se tomaban por monarquías. Esto es España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, entre muchos otros más. Edad moderna. En este momento, en la Edad moderna, el esplendor del voto está en su máximo auge, ya que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de entrar a votar. En el video anterior mencioné pues todo el proceso que tuvimos que llevar para poder acceder a este derecho al voto. No fue fácil,
tuvimos muchas situaciones que tuvimos que brincar para poder acceder al voto, pero sin embargo hoy en día el voto es para todos los ciudadanos y todos tenemos derecho